Estás viendo UACJ TV, señal universitaria. UACJ TV presenta. Amigos, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañan. Bienvenidos a esta emisión de Énfasis, donde el día de hoy estaremos abordando el Papa Francisco, balances y perspectivas de su visita a Ciudad Juárez. Comenzamos la emisión del día de hoy. Del 12 al 17 de febrero, México recibió precisamente al Papa Francisco, una serie de visitas en diferentes estados del país, y Ciudad Juárez fue su última parada, precisamente el 17 de febrero. El día de hoy, en Énfasis, el Papa Francisco, balance y perspectivas de su visita a Ciudad Juárez. Desde su llegada al pontificado apenas hace ya 3 años, el Papa Francisco ha impulsado una renovación en la Iglesia Católica, poniendo en práctica su visión de una iglesia pobre por los pobres y por ellos. El Papa también está ejerciendo un liderazgo inspirador en el escenario mundial, desafiando a las instituciones y a los líderes internacionales para confrontar la injusticia y la globalización de la indiferencia. Precisamente el Papa Francisco tuvo una oportunidad única de acercarse a cientos de miles de personas en su visita a México del 12 al 17 de febrero. El día de hoy vamos a estar reflexionando precisamente sobre la visita, especialmente en Ciudad Juárez, y quiero darle la bienvenida en estos momentos a la maestra Mirna Pastrana, periodista y comunicadora de nuestra comunidad. Bienvenida, Mirna, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. También está con nosotros el padre Óscar Enríquez, director del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte. Padre, bienvenido. Muchas gracias. Y está también con nosotros el doctor Pedro Siller, profesor investigador de la UACJ y amigo también aquí de UACJ TV. Maestro. Muchas gracias. Pues vamos a comenzar precisamente hablando sobre esta visita, que es una visita pues histórica, es una visita extraordinaria en Ciudad Juárez. Maestro Siller, si nos gusta precisamente irnos colocando sobre precisamente esta idea de que un sumo pontífice visita esta región fronteriza de México con Estados Unidos. Gracias. Sí, en esta visita creo que resume muchos años de existencia de este país y de su frontera norte, sobre todo. En la historia de México, la frontera norte había sido un lugar bastante olvidado, sobre todo en la cuestión religiosa, que se concentraba mucho más en el centro y en el sur del país. Esta visita es un reconocimiento a la existencia de una frontera, a la existencia de una división, de una cicatriz que nos ha quedado históricamente entre México y Estados Unidos, sobre todo, y también es un reconocimiento a que las luchas de la frontera son parte de esta lucha global en la globalización, perdón por la redundancia, pero de esta lucha que vemos ahora en todo el mundo, en las que hay grandes cantidades de migrantes de África del Norte hacia Europa, de parte de Asia Central también hacia Europa, hay campos de refugiados, hay una cantidad enorme, como vemos, de problemas europeos, y que lo que pasa con nosotros es parte de todo ese problema mundial. La visita del Papa nos viene a recordar eso. No somos un caso aislado, no somos un caso excepcional, somos parte de toda esa lucha mundial que se está dando, que está existiendo, que los gobiernos tienen que reconocer, tienen que aceptar, y por eso fue tan importante ese simbolismo de una misa que reúne a gentes en los dos lados de la frontera, como una manifestación de que nos une la fe, aunque nos separe una raya aparente. Bien, el Papa llega a México el 12 de febrero, padre Óscar Enríquez, y pues
trae consigo pues muchas expectativas desde muchos ámbitos, incluyendo el de la Iglesia Católica. Háblenos un poco precisamente qué lugares visitó, cómo se generó esta agenda y cómo llega a Ciudad Juárez. Sí, mira, a mí me parece que un eje así muy central del pontificado del Papa Francisco es precisamente darle un lugar muy preferente, sobre todo a los pobres. Y yo creo que la gira del Papa precisamente nos habla como algo muy central por los lugares que eligió. El Papa visitó la Basílica de Guadalupe, pero ahí la idea precisamente de fondo del Papa era ese llamado a construir su santuario y sobre todo la nación. Yo creo que por allí marcó eso. Se dice por algunos analistas que la visita a Ecatepec fue algo impuesta, negociada. La de Ecatepec y sin embargo el Estado de México, pues un estado que sobresale sobre todo por los feminicidios y sobre todo las situaciones de pobreza. Y aparte ahí pues es fuente del poder político, ¿no? Por otro lado, creo que el Papa sí eligió de una manera muy personal, desde el 2013, que fue una visita ad limina, que se llama así, de los obispos de la zona al Vaticano, y le platicaron toda la situación de los indígenas. Y dicen que el Papa les dijo, allá nos vemos. Y parece que sí fue una decisión muy personal de visitar Chiapas. Y Chiapas es el mundo indígena y aparte está la frontera pues con Guatemala, ¿no? El tema de los migrantes. Y de hecho, yo creo que Juárez entra en ese nivel. Ciudad Juárez es una ciudad también muy marginada, pero sobre todo caracterizada por la presencia de tantas víctimas. Yo creo que esa etapa violentísima de Juárez, 2008-2012, ha marcado profundamente esta ciudad. Y aparte, evidentemente, la presencia de los migrantes. Aunque no está el flujo migrante aquí el centro, sin embargo yo creo que el Papa es un personaje mundial y también ve a Juárez como frontera, como un tipo de plataforma para hablarle al mundo de problemas muy reales y muy sentidos. Y yo creo, él mismo dijo que él venía en ese plan como un misionero de la misericordia, pero la misericordia bien entendida, o sea, poner el corazón con los que más sufren, con los más marginados, y sobre todo que es una fuente de esperanza, sobre todo para el pueblo católico, ¿no? Claro, y sobre todo porque él quería entrar desde su visita a Estados Unidos, él contemplaba a Ciudad Juárez como un espacio precisamente para visitar, para acompañar a esta región fronteriza. Mirna, él llega a Ciudad Juárez, a este aeropuerto internacional Abraham González, recibido por cientos, por miles de personas de esta comunidad, y su primer encuentro va a ser con las personas que se encuentran en el Centro de Reinserción Social número 3. Sí, a mí me pareció más que importante el hecho de que fuera el primer punto que toca aquí en esta ciudad. ¿Por qué? Porque en el Cerezo es un laboratorio en pequeño de mucho de lo que sucede en la ciudad. Un laboratorio en pequeño también de cosas muy buenas también que suceden en la ciudad y de lo muy malo que sucede en la ciudad. Entonces, el encuentro con estas personas nos trajo un mensaje tan importante. Yo conozco el Cerezo interiormente, conozco su funcionamiento, conozco a gente que está ahí recluida y trajo el mensaje que es algo así como una llamada de atención para los gobernantes. Dice, la reinserción comienza afuera, no es adentro donde se reinserta a alguien o donde alguien va a repensar sus problemas, ¿no? Esta reinserción debe de estar, o debe la sociedad de ofrecer las herramientas para que si un individuo comete un error o una falta a la sociedad, bueno, tenga todas estas herramientas para en cuanto sale volver a insertarse. Y sobre todo, Padre Oscar, él habla sobre que en este jubileo precisamente de la misericordia, él precisamente quiere iniciarlo acercándose a quienes han roto el círculo o a los que se invita a romper el círculo de la violencia y la delincuencia. Sí, mira, a mí también me parece que es pues, muy significativa la visita al Cerezo. Yo ahí en el discurso del Papa en el Cerezo resaltaría tres cosas. La primera sí dijo que quería celebrar el jubileo de la misericordia con los presos,
pero dice, esto significa que tienen que abrir las puertas al futuro. Les dijo, no podemos quedarnos en el pasado. Y es un llamado muy fuerte del Papa a que piensen más en el futuro que en el pasado. El pasado fue quizás su delito, pero el Papa dice, tienen la oportunidad de comenzar una nueva historia, un nuevo comienzo. Y el otro tema que se me hizo también muy importante es el que menciona Mirna, la reinserción. Pero el Papa sí dice precisamente que la reinserción se da fuera de la sociedad, en la medida que los niños tengan escuela, que los trabajadores tengan un trabajo digno, que las familias lleven una vida adecuada. Realmente es la reinserción social de la sociedad, de la comunidad, y el Papa dice, allá comienza, ¿no? Y otro aspecto muy importante que tocó en el Cerezo es la cuestión de la seguridad, diciendo, olvídense, la seguridad no depende de encarcelar gente. No está la clave en el encarcelamiento, creyendo que así se hacen más seguros. Dice, hay que analizar las causas estructurales y las causas sociales, por qué hay delincuencia, y tiene que haber otros caminos. Y por eso hablaba de ofrecimiento, de crear condiciones para una vida más digna. Yo creo que son los grandes llamados. Y sí insistía también cuando decía, porque repitió 3 veces, que él quería celebrar el Jubileo de la Misericordia con ellos. Y precisamente les vuelve a decir que al comenzar una nueva historia, que cuenten sus experiencias a sus familias fuera, que se conviertan en profetas a partir de la experiencia que han vivido. Creo que son los grandes llamados del Papa ahí en el Cerezo. Claro, y sobre todo es significativo, doctor Siller, porque él llega a este lugar como su primer punto de esta agenda muy apretada en Ciudad Juárez, y lo hace en estos lugares donde se encuentran pues muchas personas, quizás algunos inocentes, pero muchas personas que están ahí, algunos sentenciados, otros no, porque sabemos este proceso judicial de nuestro país, pero muchos de ellos o algunos de ellos sentenciados por situaciones de violencia que vivió nuestra ciudad. Claro, si pensamos en, digamos, si el Papa hubiera venido hace 40 años a Juárez, no hubiera ido al Cerezo, no era un lugar tan importante en ese momento, tan simbólico. Los muros del Cerezo, las paredes, están hechas no tanto para que los presos no se salven, sino para que los ciudadanos no veamos lo que pasa adentro. Para eso son tan fuertes. En la visita del Papa creo que lo que nos hace es abrir esos muros, es decir, vean lo que está pasando adentro. Aquí hay posibilidades todavía, muchas posibilidades hacia el futuro, ese es el sentido que no entiendo. Pero el país ha cambiado tanto en estos 40 años, o sea, que los lugares que entonces pensábamos que no eran simbólicos, hoy se han convertido en verdaderos símbolos de esa desigualdad económica, de ese cerrarse de las fronteras que ha obligado a mucha gente a delinquir, porque se cierran las posibilidades económicas con todo esto. El simbolismo que tiene es enorme. Creo que para los próximos años va a ser muy importante porque nos señaló algo que no queríamos ver. Claro. Y antes de hacer nuestra primera pausa y dentro de este marco del Cerezo, la joven que desarrolló el discurso, Mirna, creo que tuvo, sí, una muy buena elocuencia, desarrolló su texto. ¿Qué rescata de ella? Bueno, primero que es una muy buena pieza literaria, y dije, esta señora está próxima a sentarse a escribir sus vivencias. Pero por otra parte narra de manera muy sentida y que no es artificial, narra la vivencia que ella tiene, su vivencia personal, su niña, su situación y de cómo está afrontando, pero con un canto de esperanza. No es una señora que se victimice. Yo me quedo con ese sentir de que hace una referencia a decir, veo a mi hija y veo el futuro y veo su risa o algo así, y veo el futuro. Entonces ella sí, ella como muchos seguramente tienen un porqué salir allá afuera y reconoce dentro de su texto, dice, cometí un error, hay algo donde hace una referencia, primero acepta
comete el error, luego platica de su niña y luego habla de su futuro. Y eso me parece muy alentador, ¿no? De que la reflexión vaya, como dice el Papa, en ese sentido, el pasado quedó atrás, ahora tenemos que ver hacia adelante. Pues me parece que se encuentran estos dos discursos, ¿no? El del Papa y el de la mujer presa, porque ella invita a la gente a no olvidarse de sus presos y el Papa también invita precisamente desde este mensaje evangélico de Mateo a visitar a los presos. Entonces eso fue muy, muy significativo. ¿Qué les parece si hacemos una pausa y regresamos para seguir hablando sobre precisamente los ecos, balances y perspectivas de la visita del Papa a Ciudad Juárez? La Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México es una asociación civil. Cuenta con 57 afiliados. Fue creada para propiciar la articulación y colaboración común ante todos los sistemas de radio y televisión de servicio público del país. 596 frecuencias de radio y televisión la conforman, con amplia penetración regional, estimada en más de 25 millones de televidentes y radioescuchas en 30 entidades federativas. La red realiza cada día una labor fundamental en la promoción de la educación y la cultura, procurando además en sus transmisiones llevar a cabo una tarea informativa objetiva y de servicio social. La red permite el fortalecimiento continuo y consolida a la radio y televisión alternativas en nuestro país. Amigos, regresamos, estamos desde UACJ TV hablando el día de hoy sobre el Papa Francisco, balances y perspectivas de su visita en Ciudad Juárez. Nos están acompañando la periodista Mirna Pastrana, el doctor Pedro Siller y también está con nosotros el padre Óscar Enríquez. Y pues estamos reflexionando un poco de lo que se vivió aquí. Hay mucho análisis porque sabemos que se han abierto espacios en otros lugares para reflexionar esta visita, que yo creo que nos dará mucho tiempo para ir desmenuzando todos estos mensajes, que al final de cuentas es lo medular. Después del cerezo, el Papa sale nuevamente, agarra este camino papal, porque la ciudad fue trazada por toda esta avenida tecnológico, y bueno, llega al Bachilleres, a este gimnasio de bachilleres, donde con expectativas también se encuentran esperándole del mundo laboral, empresarios, trabajadores, obreros, los que pudieron asistir, porque todo el mundo quería asistir a todos los espacios. Y bueno, pues es importante también que él toma un punto muy significativo, padre Óscar, para dirigir un mensaje al mundo laboral. Sí, mira, se ha remarcado mucho que el Papa presentó ante el mundo laboral el pensamiento social de la Iglesia o la doctrina social de la Iglesia. Eso ha llamado mucho la atención, porque ese planteamiento no lo hace a los obispos, no lo hace a los sacerdotes, no lo hace a los indígenas, lo hace precisamente al mundo empresarial. Y yo creo que precisamente se me hace muy importante por todo lo que implica y por todo lo que exige. Yo creo que el planteamiento así fuerte de la doctrina social, yo creo que yo te marcaría así unos 2 puntos. Un primer punto es que el Papa lo ha dicho, lo dijo en Bolivia, lo vuelve a decir, que la economía no puede estar en función, que los trabajadores no pueden estar en función de la economía. O sea, el Papa ha insistido, tanto desde el Vaticano como en la visita, que la economía debe subordinarse a los derechos de los trabajadores. Son retos enormes, precisamente de cómo repensar la empresa que esté más en función del trabajador, de la dignidad del trabajo, que de las ganancias. Yo creo que es algo que insistió mucho, pero mucho el Papa, ¿no? Y quizá otro punto fue eso precisamente, de que tomemos conciencia de que si falta el trabajo y si los salarios no son dignos y redituables y no son sostenibles, que entendamos que ahí se deriva la marginación y se deriva la explotación.
diciendo que eso es lo que convierte pues él llamó en caldo de cultivo precisamente para el crimen organizado. Dice, los jóvenes requieren trabajo digno, trabajo bien redituado, las familias requieren una vivienda también adecuada, precisamente para evitar esos círculos viciosos, ¿no? Entonces hizo un llamado muy fuerte y yo siento a la clase empresarial de que logren tener una perspectiva diferente, ¿no? Habría que ver qué queda de esos mensajes, sobre todo en ese sector más bien empresarial, ¿no? Pues también, ¿dónde se inserta ahora este mensaje? Porque estamos hablando de Ciudad Juárez, una ciudad industrializada, donde la industria maquiladora tiene más de 50 años y donde habla en una de esta parte de este discurso sobre como si Dios tomará a cuenta o rendirán cuentas a aquellos empresarios que están como esclavistas, ¿no? ¿Qué comentas sobre eso, maestro Pey? Quizás Ciudad Juárez es la ciudad más obrera que hay en todo el país, en términos de porcentaje obreros, población, ¿no? Y aquí me recordaría una cosa, la encíclica Rerum Novarum, del fin del siglo pasado, en el que la Iglesia por primera vez hace una declaración muy interesante, quizás una de las más completas, la más completa, sobre el papel que juega el trabajo en el mundo contemporáneo y la necesidad de que el trabajo sea digamos, considerado como una de las fuentes de la riqueza más que una simple explotación del individuo. Volvemos a encontrar ahora, más de 100 años de distancia, el interés de un jefe de Estado como el Papa por retomar el problema en la ciudad más obrera de México, de todo el país. Me quedan muchas dudas si no solamente la clase empresarial, sino quienes dirigen la economía nacional entendieron lo que planteó el Papa. Es decir, lo entendieron en términos de que no es posible que podamos hacer una economía que compita, digamos, con países verdaderamente esclavistas, como hay algunos, y que diga, si en esos países esclavistas se pagan 2 pedacitos de pan, vamos a pagar medio pedacito de pan para traer más empresas. Eso no nos genera nada, no nos genera esa sociedad a la que aspiramos o a la que queremos. Pero tengo muchas dudas, si en una sociedad que no es como esta, que no es, o mexicana ya en general, que no es tanto de empresarios, sino de concesionarios, ¿no? De gentes que tienen concesiones para trabajar tal o cual cosa, pero que no necesariamente son empresarios, no emprenden nada nuevo, tienen concesión para hacer esto, para hacer lo otro, y derivan su riqueza de esas concesiones y no de una mano de obra barata, realmente pudieron interiorizar ese discurso. Me queda la duda, si cuál va a ser el papel que van a jugar los obispos, los sacerdotes, es decir, esta gente que está intermedia entre la intención del Papa y la realización de los esfuerzos ya en el terreno de los hechos, cuál va a ser en los próximos meses. Pues ahorita se lo vamos a preguntar al padre Oscar, y la pastoral, pero ¿no? claro, por la pastoral obrera, la pastoral o esta serie de documentos de la doctrina social de la Iglesia, pero dentro de su discurso hay algo muy interesante porque él habla de rescatar a todos estos hombres y mujeres que en ocasiones no ven la luz, por así decirlo, entran muy temprano, tienen sus jornadas muy amplias, salen muy noche, no pueden convivir con sus hijos, con sus hijas. Precisamente es un discurso del Papa que va dirigido a la conservación de la familia. El Papa está bien enterado, bien informado sobre lo que aquí pasa. Entonces, algo que se había venido viendo como muy normal, no conocer la luz del sol y la familia prácticamente en la calle, le pone un énfasis porque de lo que se trata es de recuperar esta familia, de recuperar la plática, la reunión de los miembros de la familia. Uno se preguntaba después de escuchar al Papa, si un empresario de los que están aquí tuviera entre sus filas, hipotéticamente, a un Jesucristo, ¿cómo lo hubiese tratado? ¿Cómo le hubiese dado alimento? ¿Cómo le hubiese
permitido tener condiciones de trabajo inseguras o indignas. Inseguras porque, bueno, no es el caso de mencionar una por una de las empresas, pero aquí ha habido empresas con accidentes por falta de previsión en asuntos de trabajo. Si hubiese tenido un Jesús, el hombre más humilde de la tierra, pero él hubiese sabido que se trataba de Jesús, seguramente le había dado un trato más digno. Y está viendo el Papa Francisco el trato digno al empresario, tanto en alimentación como en jornada, y por consecuencia la relación que este obrero tiene con su familia. Si queremos rescatar a la familia, tenemos que empezar por dignificar y darle mejores condiciones de trabajo. Pues indudablemente en estos documentos, inclusive en Labor et Exerce, donde habla de la dignificación del hombre precisamente por el trabajo, hay en todo este mensaje y toda esta inquietud del doctor Siller, padre Óscar, ¿qué podemos apuntar en relación a los retos que se enfrenta la Iglesia Católica local, ¿verdad? En ese sentido, por lo que se plantea. Bueno, mira, yo creo que pensando un poquito en los destinatarios, así un poco globalmente, frente a la visita, yo digo, quizá uno pueda distinguir los destinatarios. A lo mejor un tipo de destinatarios serían precisamente un poco la clase política, los grandes empresarios, etcétera, ¿no? Y yo sí no tengo muchas esperanzas, ¿no? Yo creo que la práctica de ellos es muy diferente al sueño o a la propuesta del Papa. Y difícilmente se esperarán cambios, ¿no? Yo por ahí veo un poco eso. Si piensa uno y lo mencionaba el doctor Siller, si piensa uno un poquito en la clase un poco más media, ¿no? Y ahí entraría, yo pienso, bastante el obispo, la iglesia, ¿no? Sí creo que el Papa motivó muy seriamente y muy fuertemente a la Iglesia Católica. Hizo un llamado, dicen que el discurso a los obispos fue el más largo y el más duro que ha pronunciado a nivel internacional. Ni cuando fue a África, ni cuando fue a Asia, ni a Estados Unidos tenía un lenguaje tan fuerte, tan exigente. Yo creo que en ese sentido sí está como pidiendo y requiriendo una iglesia con un compromiso social más fuerte, más significativo, ¿no? Y eso sí queda como tarea muy fuerte para la iglesia. Y yo distinguiría todavía otro tipo de sector. Yo creo que cuando uno piensa en el mundo de los pobres en general, evidentemente el Papa trae un mensaje de aliento, de esperanza, de confortar, de consolar. Pero creo que aún dentro de este sector de pobres hay gente que pues tiene compromisos sociales muy fuertes. Pienso en la iglesia de Chiapas, pienso en, grupos en Morelia, y también evidentemente aún aquí en la ciudad, ¿no? Yo digo, son los que pueden darle un cauce adecuado a todas las palabras y exigencias del Papa. Y eso pues solamente lo vamos a ver con el tiempo, ¿no? Pero sí hay que ver qué queda, y yo creo que eso es lo importante, ver un poco más hacia adelante hasta qué profundidad llegan los llamados y las exigencias del Papa. Creo que él trae una imagen de iglesia muy diferente a la iglesia que estamos viendo y que hemos vivido. Él quiere una iglesia que salga más, una iglesia con opción por los pobres, una iglesia más liberadora, una iglesia más comprometida y una iglesia que piense menos, que no sea, como les dijo a los obispos, autorreferencial, que no es el centro la iglesia, el centro es el pueblo, el centro es el reinado de Dios. Y sobre todo que no se dejen asombrar por los carros de los faraones, ¿no? Eso fue muy interesante observarlo. ¿Qué les parece si con esto finalizamos nuestro primer espacio de análisis de estos dos tiempos que el Papa ha tenido aquí en Ciudad Juárez? Nosotros le queremos invitar a ustedes, amigos, que nos sigan acompañando aquí en UACJ TV, y el día de mañana pues reflexionemos junto precisamente con el padre Óscar Enríquez, el doctor Pedro Siller y la maestra Mirna Pastrana, lo que sucedió en la misa en el denominado punto, para ir concluyendo precisamente este análisis y reflexión que estamos haciendo en balances y perspectivas de la visita del Papa a Ciudad Juárez. Los esperamos el día de mañana.